Es de verdad un gusto otra vez compartir con ustedes lo que la palabra del Señor nos enseña. Cuando pensemos por un momento, es muy fácil, cuando estamos en una porción de la Biblia, es muy fácil olvidar la razón de esa porción bíblica. Es muy fácil, ¿no? Es fácil desligar, ¿no?, a Cristo de los eventos que están ocurriendo, y eso es algo que nosotros, hermanos, cuando vemos alguna porción bíblica, nosotros debemos pensar, meditar cómo se relaciona con la obra de Cristo, cómo se relaciona con el Evangelio. Cuando tú ves una casa que es muy bonita, muy bella por su diseño, por sus colores, bueno, ¿a quién alabas? Alabas al albañil que, bueno, empezó a hacer los pilares, las paredes, alabas al que ha pintado. ¿A quién alabas cuando tú ves una obra arquitectónica muy magnífica? ¿A quién alabamos? Bueno, la mayoría de las personas va a pensar, no precisamente en el albañil, él ha hecho lo que debería hacer, pero la mayoría va a pensar en el arquitecto, ¿no? ¿Quién es el que ha diseñado esto que estos hombres han podido hacer? De la misma manera, ¿no?, nosotros cuando vemos la Biblia, nosotros no tenemos que perdernos en el personaje. Él actúa, él obra. El capítulo 11 del libro de Hebreos es justamente, ¿no?, la muestra, la evidencia de la fe. Nos dice a un principio que es la fe, pero nos dice sobre todo la presencia de la fe en la vida de estas personas. Lo que Santiago nos diría, ¿no? Nos diría diciéndonos, bueno, ¿tienes tu fe? ¿No? Muéstranos tu fe a través de tus obras, nos diría Santiago. El libro de Hebreos nos muestra, por tanto, ¿no?, cómo la confianza o la fe de estos hombres se ven en cada decisión en su vida. Detrás de cada acción nosotros podemos ver la confianza de estos hombres. Y en esta mañana, eso es justamente lo que vamos a ver en la vida de un hombre que es conocido, apreciado, respetado por Israel, tenido como uno de los hombres más importantes en su historia. Este hombre es Moisés. De Moisés no sabemos mucho. De él la Biblia habla bastante, aunque en estos versículos que en esta tarde ya vamos a ver, 23 al 29 del capítulo 11 de Hebreos, son unos cuantos versículos. Sin embargo, la historia de este personaje, ¿no?, trasciende varios libros del Antiguo Testamento. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿no?, nos hablan de este hombre. También nosotros sabemos que es Moisés quien ha escrito el libro de Génesis. De todos estos libros, bueno, por lo menos 4 libros hablan de su historia, hablan de lo que ha ocurrido con él y su viaje en el desierto, cómo él es llamado a ser pastor de un pueblo muy grande a quienes debe él dirigir hacia la tierra prometida. Por tanto, entonces, en esta mañana, aunque vamos a ver unos cuantos versículos acerca de la vida de Moisés, ¿no?, nos ayudaría mucho a todos nosotros en leer Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio para tener un panorama totalmente completo acerca de este hombre. Entonces, vamos a ver en estos versículos 23 al 29 del capítulo 11 de Hebreos, vamos a ver la historia de este hombre, pero vamos a ver no solo su historia, vamos a ver las decisiones que él tuvo que tomar en su vida, las decisiones de sus padres, ¿no?, las decisiones que él debe tomar, las decisiones de su pueblo. Son decisiones basadas en la fe que cambian por completo su destino en este mundo y en el mundo por venir. Por eso yo he titulado a esta enseñanza las decisiones en la fe. La vida es una serie de decisiones que hacemos. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Tomamos buenas y malas decisiones. Es común escuchar a las personas decir modestamente,
hice una mala decisión, refiriéndose algunas veces a decisiones terribles en su vida, horrores lujuriosos, apasionados por el pecado, pero muchos a veces solo se refieren a esto como una mala decisión en su vida. La verdad es que cualquier decisión que nosotros tomamos en nuestra vida, que está en contra de lo que Dios ha dicho o nos dice cómo debemos vivir, hermanos, es pecado. Es una decisión con dirección hacia el pecado. Por tanto, nuestra vida está marcada por hacer no una decisión correcta o una decisión equivocada. Tomar decisiones en nuestra vida es un atributo que todos nosotros, lo hacemos todo el tiempo. Napoleón, seguramente ustedes han escuchado de este hombre, él decía, en cada batalla hay un periodo de 10 o 15 minutos de tiempo en el que la batalla es resuelta, la cuestión de la batalla se resuelve. Son 10 o 15 minutos para conseguir la victoria o caer en la derrota. Él decía, por tanto, son 10 o 15 minutos donde debes tomar una decisión respecto al combate. Esto puede determinar, la victoria o la derrota. Como ven, todo el tiempo nosotros tomamos decisiones. Y hoy quiero preguntarte, ¿las decisiones que tú tomas en tu vida son decisiones en la fe, basadas en la fe? ¿Confías en el Señor en estas decisiones? Ciertamente hay decisiones que parecen no ser trascendentales, pero de todas maneras estamos tomando decisiones. Tú y yo debemos aprovechar cada decisión, cada oportunidad, cada elección que hacemos. Nuestras decisiones deberían tener un solo propósito: glorificar a Dios, elegir caminar con Dios, elegir la verdad del Señor, elegir la justicia de Dios. Si no hacemos esto, por tanto vamos a elegir el camino de la carne, la forma del mundo y la manera de Satanás. Si nuestras elecciones de ninguna manera son neutrales, o decidimos confiar en el Señor, basar nuestras decisiones en el Señor, y si no lo estamos haciendo, por tanto esta decisión o esta acción tiene otro rumbo. Enoc eligió el camino de Dios, por tanto él caminó con él. El resto del mundo no lo hizo. Noé eligió el camino de Dios. El resto de la raza humana se ahogó. Abel dio un excelente sacrificio al Señor y fue bendecido, pero su hermano no, y él fue maldecido. Abraham eligió el camino de Dios para vivir una vida de fe, y las personas en cuya tierra él caminó errante como un peregrino fueron trágicamente destruidos. Isaac, Jacob y José eligieron caminar con el Señor, a quien no podían ver, pero murieron con la esperanza de sus promesas. Las naciones por donde ellos caminaron, siglos después, fueron destruidos y raídos de la tierra. Las decisiones de la fe llevaron a hombres y mujeres a tomar decisiones confiando en Dios y viviendo por fe. Y eso es lo que vamos a ver en la vida de Moisés. Como les digo, no hay decisiones neutrales. O eliges caminar y confiar en el Señor, o lo que vas a estar eligiendo en lugar de hacer esto es caminar y confiar en lo que el mundo te está ofreciendo. Pero no hay decisiones neutrales. Por tanto, cuando vemos las decisiones de la fe aplicadas en la vida de Moisés, dos cosas podemos ver. Primero, lo primero que podemos ver es que estas decisiones por la fe
llevan a obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero también en segundo lugar vamos a ver que las decisiones en la fe nos llevan a apreciar a Dios antes que a las posesiones. Estas dos cosas vamos a ver, y en cada punto vamos a ver, ¿no?, cómo se ha aplicado esta obediencia, como en el primer punto, la obediencia a Dios antes que a los hombres, cómo se aplica en la vida de los padres de Moisés, en Moisés mismo y en su pueblo. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 27. Vamos a leer en primer lugar, ¿no?, el 23 y vamos a saltar al 27. Hebreos capítulo 11. Dice el versículo 23: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe, el 28 dice, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Entonces les dije que vamos a ver 2 aspectos acerca de las decisiones en la fe que nos llevan primero a obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta primera afirmación podemos ver claramente, ¿no? En primer lugar podemos verlo aplicado en los padres de Moisés. El versículo 23 dice, ¿no?, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Desde la muerte de José posiblemente han pasado como 4 siglos. Mientras José vivía, su anciano padre que había llegado a Egipto y 70 personas más de sus familiares que habían venido a vivir a Egipto, mientras José era el gobernador, ellos eran tratados con respeto. Inclusive el lugar donde a ellos se les había asignado para vivir Gosén, bueno, que se traduce como tierra de gozo, era un lugar, ¿no?, preferente para este pequeño grupo de personas que habían llegado a vivir bajo las alas, ¿no?, de José, que era el gobernador de Egipto. Pero pasaron los años. La Biblia nos cuenta que es posible que han pasado como 400 años, 4 siglos, y José había muerto. Y nos cuenta la Biblia, ¿no?, que luego de que él muere, pasados los años, los favores que ellos habían recibido, los judíos, pronto se estaban convirtiendo cada vez más en una dura carga en su vida. Con el tiempo los empezaron a esclavizar con impuestos, luego con trabajos forzados. Su situación de ellos había cambiado drásticamente, hasta el punto que inclusive luego de todo este tiempo veían a los esclavos, porque así los consideraban a ellos, no eran huéspedes más en este país, sino ahora eran esclavos, inclusive a ellos los veían como un peligro. Estas son las palabras de Faraón, ¿no?, que están registradas en el Éxodo. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestro enemigo y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura de su vida, con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaba con rigor. Versículo 15.
y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en su parto y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿No? Esto está registrado en el libro del Éxodo. Entonces, esta era la situación de Israel y la situación ahora de este niño que va a nacer en medio, bueno, en este pueblo, un niño esclavo, ¿no? Que va a nacer en esta nueva situación. Como ven, sobre la vida de Moisés pesaba una condena de muerte, no solo sobre él, ¿no? Por el decreto de Faraón, sobre todos los niños varones en esta época pesaba un decreto de muerte. Qué terrible. Imagínate si ese decreto fuera un decreto activo en nuestra época. No tendríamos quizás niños, ¿no? Creciendo, porque ellos tendrían que ser muertos, porque eso es lo que dijo Faraón. Ellos deben morir. ¿Sabes? De la misma manera, hoy pesa una condena de muerte sobre todo hombre. No solamente sobre los varones, sino sobre todo hombre. ¿Por qué? Por causa del pecado original. Todos nosotros, en consecuencia, estamos bajo la pena de muerte. Cada acto nuestro es una ofensa contra Dios. Cada acción nuestra, tú y yo, cada vez, ¿no?, que hacemos cosas en contra del Señor, estamos en plena rebelión contra Él. Nuestras vidas no pueden asemejarse a la santidad de Dios. Por tanto, no podemos vivir en esa condición cerca del Señor. Estamos destituidos, estamos lejos del Señor. Nuestro gobernante, el pecado que mora en nosotros, ya dijo que debemos morir. La Biblia dice eso de nosotros, que todos estamos condenados a muerte. Esa es la situación de todo hombre y de toda mujer, ¿no?, que no ha sido redimido por Cristo. Esa era nuestra condición antes de nacer de nuevo, antes de que tú y yo pudiéramos nacer de nuevo por el Espíritu. Esa era nuestra condición. De la misma manera, cuando Moisés nace, esta es su condición. Pesa un decreto de muerte. Él debería morir. Pero dice el versículo 23 de Hebreos que cuando él nace, él es escondido por sus padres. ¿No? Dice, fue escondido por sus padres por 3 meses. La razón de por qué ellos le han escondido a Moisés, bueno, dice, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿No? Este versículo, bueno, no está diciendo que Moisés, era tan lindo, pero tan lindo, que ya matarlo no estaría bien. No está diciendo que es belleza externa. Posiblemente Moisés era un hombre simpático, pero no es belleza externa lo que sus padres pueden ver en este niño. Pregunten a cada padre, ¿no?, cuando ven a su hijo nacer, aunque todos los niños al nacer se parecen, ¿no? Todos se parecen, pero dicen, no, se parece a su papá, o dicen, ¿qué bebé más lindo? Ningún papá dice, mi bebé es feo, ¿no? Nadie dice eso. A los ojos de cada padre, cada hijo es lindo, es bello, cada hijo a los ojos de los papás, ¿no? Entonces, no es lo que ellos han visto, no es belleza externa. Habrá sido un hombre simpático, pero no es belleza externa lo que ellos están mirando en este niño. Lo que ellos están viendo, ¿no?, es la aprobación de Dios, bonito a la vista de Dios. Lo que ellos están viendo, sin saber, es que este niño tiene propósitos, que Dios va a cumplir propósitos en este niño. Así que en lugar de entregar a este niño a las parteras, las mismas parteras, tener que matar al niño, ¿no?, ellos deciden ocultar al niño.
3 meses. No pueden hacerlo más. Han hecho todo lo posible para cuidar de su hijo, pero 3 meses lo esconden. A pesar, ¿no?, de que hay un decreto de muerte del faraón, que no va a cambiar esto. Inclusive el faraón podría matarlos a ellos por haber violado este decreto que él ha dictado. Por eso el versículo se encarga de decir, porque le vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora, algo que nosotros debemos preguntarnos hoy en día: ¿a quién tememos más? ¿A quién tememos más? ¿Al Señor? ¿A quién nosotros no tememos más? Y cuando hablamos de temor delante del Señor, no estamos hablando de pánico, de miedo, sino respeto. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran temido más a Faraón y hubieran evitado meterse en problemas y hubieran entregado a este niño para que sea muerto? ¿Qué es lo que hubiera pasado? Bueno, nadie puede poner freno a los propósitos de Dios. Pero hipotéticamente, pensemos un momento, si esto hubiera ocurrido, si el niño hubiera muerto, no estaríamos hablando de un Moisés y de un Salvador de su nación. No estaríamos hoy hablando de esto. Moisés tuvo la dicha de contar con padres llenos de fe. Tuvo la dicha de contar con padres que temen más al Señor, padres piadosos que temen más al Señor. Tus hijos tienen la dicha de contar con padres piadosos. Tus hijos están creciendo bajo las alas de padres piadosos que aman más al Señor, que confían en el Señor, aun si lo que están haciendo va en contra quizás de las leyes y de la acción del hombre. Tus padres, vives bajo las alas de padres quienes no están dispuestos a transmitir esta fe en el seno de la familia, porque la confianza en el Señor no es algo que los hijos van a heredar, ¿no? O así como los rasgos nuestros que nuestros niños heredan, estatura, ojos quizás, pero ellos no van a heredar de la misma manera. Es algo que estos padres piadosos van a tener que enseñar a este niño. Y 3 meses no han cuidado de él, lo han protegido, lo han escondido, pero no pueden hacerlo más. Pero su decisión, su confianza en el Señor, ¿no?, está haciendo que un niño, aunque escondido, está creciendo. Un niño que en las manos del Señor tiene un propósito, está creciendo. ¿A quién vamos a obedecer con preferencia? En Hechos capítulo 5, versículos 27 al 29, hay un episodio que creo que responde claramente a esta pregunta. Cuando los discípulos fueron traídos al concilio, Hechos dice de esta manera: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? No. Ellos les están diciendo: nosotros, nuestra lealtad, nuestra confianza está en el Señor. No podemos poner a los hombres por encima del Señor.
Esta es la misma fe que actuó en los padres de Moisés. Por tanto, ellos, viendo algo en su hijo, decidieron esconder al niño, decidieron tener al niño. Aunque pesaba un decreto real de Faraón que podría haberlos metido en grandes problemas a ellos, pero ellos amaban más al Señor y temían más al Señor. ¿A quién estás obedeciendo con preferencia en tu vida? Esta misma fe que ha actuado en los padres de Moisés, también ha actuado en la vida del mismo Moisés. Los versículos 27 al 28, vamos a saltar ya versículos más. Dentro de un momento vamos a ver los otros, pero vamos a saltar algunos versículos. Y vamos al 27 y 28 para mostrarles cómo también estas decisiones en la fe, ¿no?, son claramente una evidencia en la vida de Moisés. Dice el 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Entre el versículo 23 y estos versículos que estamos leyendo, han pasado muchos años en la vida de Moisés, 80 años. Y en 80 años han sucedido muchas cosas. Moisés, al no poder ser escondido, más allá de los tres meses, ¿no?, los padres deciden dejar la vida de su hijo en las manos de Dios, ¿no?, porque no pueden hacerlo. Han hecho todo lo posible para esconder al niño, pero no pueden hacerlo más. Por tanto, ellos deciden dejar la vida de este niño en las manos del Señor. La Biblia nos cuenta, Éxodo nos cuenta, que su madre, ¿no?, hizo una canasta con juncos y puso al niño dentro de esta canasta y lo mandó, ¿no?, por el río Nilo, flotando río abajo, para salvar la vida, ¿no?, para que Moisés pueda quedar flotando, ¿no?, a merced de la providencia de Dios. Confía en que Dios tiene propósitos. No puede hacer más, así que va a dejar al niño a merced de la providencia del Señor. Dios, en sus propósitos, Éxodo nos cuenta en el capítulo 2, Éxodo capítulo 2, versículo 5, nos cuenta que providencialmente, así es la palabra, ¿verdad?, ¿no?, esta canasta con el niño Moisés va a dar justamente al lugar donde la hermana de Faraón se está bañando. Dice de esta manera Éxodo capítulo 2, versículo 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseando sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Bueno, es la hija de Faraón. Más adelante será, cuando Moisés se presente a la corte, bueno, su madre sustituta será la hermana de Faraón, pero aquí es la hija de Faraón, muchos años atrás. Claramente esta joven, esta princesa, sabe que es un niño hebreo. Y ella toma al niño para criar al niño como suyo. Este encuentro, ¿no?, que el bebé tiene con la hija de Faraón va a cambiar totalmente, ¿no?, la condición de este bebé. Moisés va a dejar de ser un condenado a muerte para pasar a ser adoptado como hijo de la hija de Faraón. Dice Éxodo que en ese mismo momento aparece la hermana de Moisés, ¿no? No se presenta como su hermana, pero aparece ella para decirle que ella puede concebir una matrona
para que cuide al niño, para que amamante al niño. Por tanto, en la providencia del Señor, este niño que había sido dejado, ¿no?, a merced del Señor, va a terminar en la casa de su propia madre. Y allí será criado por su propia madre. La Biblia no dice cuánto tiempo él va a pasar, ¿no?, junto a su madre. Su mamá no va a tener que temer más el decreto de Faraón sobre ellos o sobre el niño. Ahora la condición del niño es totalmente diferente. Él no es más un reo de muerte. Ahora él es un príncipe, porque es adoptado como hijo de la hija de Faraón. Dice la Biblia en el mismo capítulo 2, ¿no?, más adelante en los versículos 9 y 10 dice, ¿no?, ella le dice, llévate a este niño, críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo adoptó, lo posesionó como hijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. No sabemos a qué edad Moisés va a volver a la corte, a vivir ahí. Tal vez a los 3 años, quizás un poco después. No dice la Biblia cuánto tiempo, ¿no?, creció ahí con su verdadera madre para luego ser llevado a la corte. Pero lo que sí sabemos, que el tiempo que él estuvo con su madre fue un tiempo en el que él aprendió del Señor. Este niño iba a crecer en la corte, iba a crecer en este lugar, y algo que había en esta corte era idolatría. Los egipcios tenían muchos dioses. Por tanto, este niño iba a ser inclinado, ¿no?, a que él pueda reconocer a estos dioses, así como todos los egipcios. Así que este niño, el tiempo que estuvo con su verdadera madre, este niño tuvo que aprender acerca del verdadero Dios, porque él pronto sería sometido, ¿no?, a nuevos dioses, a una nueva forma de pensar, a una filosofía diferente. Él iba a ser sometido. Así que el tiempo que no tenía su madre para cuidar de este niño, que ahora ya no le pertenece más porque es reconocido como hija de Faraón, fue un tiempo en el que esta madre pudo enseñarle acerca del Señor. Papás o padres, ¿cuántos años crees que tienes con tus hijos antes que ellos decidan dejar de escucharte? ¿Cuántos años crees que todavía tú tienes influencia en la vida de ellos antes que ellos empiecen a tomar sus propias decisiones lejos de tu consejo y tengan que enfrentar decisiones cruciales en su vida que pueden cambiar totalmente su futuro? Pensamos que nuestros hijos deben aprender del Señor en la escuela dominical. No es un mal lugar para que pase eso. Pensamos que debe ser una labor exclusiva del pastor o de la iglesia, de cualquier otra persona, pero menos de nuestra responsabilidad. La Biblia dice que los padres tenemos la gran responsabilidad de enseñar a nuestros hijos acerca de Dios. Pero ¿qué es lo que les enseñamos? Los papás están más empeñados en enseñarles a sus hijos cosas que les gustan hacer a ellos. Jugar fútbol, ¿no? Hay papás que se desviven, ¿no?, para que su niño aprenda a jugar. Les compran todo el implemento, les llevan a todas las canchas. No hay nada de malo en jugar. Tocar instrumentos, inclinarnos a la profesión que tienen los padres. En el peor de los casos, los vicios que tenemos, se dan de cuenta que como papás, a veces eso es lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Pero debes pensar, ¿no?, al ver la vida de esta madre con un niño que pronto
va a ir y va a ser sometido a una sociedad que no conoce al Señor. Nuestros hijos un día van a salir de nuestras alas, un día van a vivir lejos de nuestro consejo. ¿Están listos ellos para enfrentar este mundo? ¿Qué estamos haciendo para que ellos amen y conozcan al Señor y no olviden al Señor? Donde vayan ellos, no olviden al Señor. Volvamos a la vida de Moisés. La mamá, su familia, ¿no? La influencia que ellos han tenido en estos pocos años antes de que Moisés sea llevado a la corte, va a tener que ser decisiva en las decisiones que este hombre va a tomar en el futuro. Todos los años que él ha vivido en la corte, 40 años que ha vivido allí, Moisés, seguramente él asistió a la mejor universidad, fue sometido quizás a las enseñanzas de hombres muy sabios, de hombres muy entendidos en muchas ciencias. Y él creció con toda esta influencia. Pero a sus 40 años hubo un evento en el que él terminó asesinando a otra persona. ¿Por qué lo hace? La Biblia nos cuenta, ¿no? Que él vio cómo este hombre estaba maltratando a uno de su pueblo. Moisés, aunque vivió en esta corte, él no olvidó quién era él y quién es su pueblo. Y por defender, mata a este hombre, por tanto él tiene que escapar. Él huye de este lugar, huye de Egipto y se refugia en el desierto. Y es en el desierto donde él va a ser sometido, ¿no?, a una educación diferente. Es en este lugar donde el Señor va a tener un encuentro con el Señor y por otros 40 años, pastoreando ovejas, pastoreando animales, él va a ser pastoreado por el Señor. Vivirá en Madián, no más como un príncipe, ahora él va a vivir como un fugitivo en este lugar. En este lugar él no tiene un ejército, no tiene armas, pero va a ser en este lugar donde él va a conocer al Señor. Y 40 años después, a los 80 años, ¿no?, él va a regresar a la corte, pero no como un príncipe, no con un ejército. Él va a regresar a la corte como un representante del Señor. Imaginan este día, Moisés volviendo después de 80 años, 40 años ha vivido en Egipto, ha vivido como príncipe, y ahora 40 años como fugitivo en el desierto, y él está volviendo ahora como un pastor enviado por el Señor. ¿Pueden imaginar esta escena? Entrando Moisés a la corte y mucha gente que le ha conocido ahí a su alrededor preguntándose, ¿qué ha pasado con este hombre que una vez fue príncipe en el palacio? ¿Qué ha pasado con él? Ahora este hombre le está diciendo a Faraón, dejas ir a mi pueblo. Dios manda, el verdadero Dios dice que debes dejar ir a mi pueblo. ¿Sabes? En la providencia de Dios, Moisés jamás hubiera tenido la oportunidad de presentarse delante del mismo Faraón si es que él no hubiera tenido un crecimiento o no hubiera crecido en la corte. Él nunca hubiera tenido la oportunidad de presentarse delante de Faraón. Pero porque él creció como príncipe allí en la corte, es que él conocía todo el protocolo y todo lo que se hacía en la corte, y las personas lo conocían. Esto permitió que Moisés pudiera entrar a la corte y presentarse delante del mismo Faraón. Dios en su providencia armó todas estas cosas para que esto ocurriera. Y él delante de Faraón le está diciendo, ahora deja ir a mi pueblo. Si no lo haces, este Dios que me ha enviado va a traer plagas
sobre Israel. El Éxodo nos cuenta, ¿no?, cómo vinieron una plaga sobre otra plaga. Nos habla cómo Dios endurece inclusive el corazón de Faraón, por tanto él se rehúsa a dejar libre a este pueblo y Dios envía plagas. Las aguas se van a convertir en sangre, luego van a venir las ranas, los piojos, mosquitos, plagas sobre plaga, la muerte de los animales domésticos, las úlceras en la piel de las personas, el granizo, las langostas, la oscuridad por 3 días, una oscuridad total. Y finalmente vendrá una última plaga, la muerte de los primogénitos. Moisés le tuvo que advertir a Faraón de todas estas plagas, y le tuvo que advertir de la última plaga, la muerte de los primogénitos. Y le dice, ¿no?, que el ángel de la muerte vendrá y acabará con todos los primogénitos, pero puedes salvarte. Hay una manera en que puedes salvarte. Hay una manera en que estos primogénitos pueden ser salvados. Hebreos 11 resume de esta manera, resume el versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Éxodo nos da muchos detalles acerca de esta primera Pascua. La manera como, ¿no?, el ángel de la muerte pasará de largo sin acabar con la vida del primogénito en las casas. ¿Qué deberían hacer ellos? Éxodo nos cuenta que ellos a la media tarde, como a las 3 de la tarde, ellos deberían tomar un cordero que han seleccionado, ¿no?, y matar a este cordero, reunir la sangre de este cordero en un recipiente, tomar la sangre del cordero y pintar, ¿no?, los dinteles de las puertas de las casas con la sangre de este cordero. Eso es lo que ellos deberían hacer. ¿Te imaginas Gosén o este lugar donde vivían con sangre, oliendo a sangre? Porque esto es lo que iba a pasar. Era una nación grande. Los esclavos eran numerosos. Ya Faraón había dicho que son muchos. Y este día señalado están matando corderos. Sangre es juntada. Todo está oliendo a sangre. Están pintando con la sangre de estos corderos. Están pintando todos los dinteles de las puertas. ¿Para qué? Para que cuando la muerte, el ángel de la muerte, venga, descienda en la noche, al ver los dinteles pintados con la sangre del cordero, el ángel pueda pasar de largo. ¿Por qué? Porque otro había muerto en el lugar de ese primogénito. Un cordero inocente había sido muerto, y la prueba de esto es la sangre que está ahí. La muerte de nuestro cordero, hebreos ya lo han visto. Por tanto, ya no hay necesidad de más sacrificios, porque el cordero perfecto ha muerto. La muerte de nuestro cordero ha pintado los dinteles de nuestra vida, ha marcado toda nuestra vida. Y aunque se anuncia, ¿no?, el ángel de la muerte, nosotros podemos descansar confiadamente, porque ya nuestros pecados han sido cargados en el cordero que ha muerto. Esto es lo que vemos aquí. Eso es lo que van a celebrar, la primera Pascua. Van a celebrar que el ángel de la muerte pase de frente y no muera el primogénito en esa casa. El Calvario es la montaña de la calavera que olía a sangre,
pero era una sangre totalmente especial, no era como la sangre en este lugar. Todo ese lugar en Egipto olía a sangre, pero esta sangre del Golgotá es totalmente diferente. Es la sangre del Hijo de Dios que cubre los dinteles de nuestra vida, de todos aquellos que confían y van a confiar en sus promesas. Porque Él ha muerto como sustituto nuestro. Eso es lo que está mostrando Hebreos. Y eso es lo que está diciendo en el versículo 28. La aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe, Él confió en esto, lo que le dijo el Señor. Y por la fe, cada habitante en este lugar hizo lo que les había dicho que deben hacer, porque confiaron en el Señor. Finalmente, en esta parte podemos ver que esta misma fe que actuó en sus padres de Moisés, actuó en Moisés, ¿no? El versículo 29 nos dice que también actuó en el pueblo. Podemos verlo aplicado en la vida de su pueblo. Versículo 29 dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Luego de esta noche, el pueblo va a salir en libertad. Ellos esta noche, la Pascua que van a comer ellos esta noche, lo van a comer no parados, con sus mochilas, cargando sus mochilas, porque saben ellos que al día siguiente ellos van a salir de este lugar. Quizás ha sido la noche más larga de su vida, pero ellos pueden estar seguros ahí en su casa, porque un cordero ha muerto en su lugar. Pero al día siguiente ellos van a poder salir, con los primeros rayos van a poder salir a una nueva vida. Quizás 2 millones de personas van a salir de este lugar. La Pascua que ellos han cenado, porque se les ha indicado a ellos que deberían comer el cordero, de quien han extraído la sangre. Ellos deberían comer completamente el cordero, con hierbas amargas, con vino, como una señal de todo lo que ellos han vivido, pero también como una señal de la esperanza que ahora va a ocurrir en su vida. Ya el día de la esclavitud está terminando, y ahora al día siguiente ellos van a ser guiados por Moisés, van a salir rumbo al desierto. En el desierto, su única protección, ellos van a tener que, así como Moisés ha lanzado las aguas a la providencia de Dios, ellos tienen que salir hacia el desierto también, lanzados a la providencia del Señor. Porque ¿qué van a encontrar en el desierto? ¿Agua? No hay agua en el desierto. Más bien hay un calor insoportable, 40 grados. Pero todo lo que ellos necesitan es la compañía de Dios y confiar en el Señor. Y eso es lo que dice el versículo 29, que ellos son guiados por Moisés. Y al ver el primer obstáculo, ellos deben confiar en la providencia del Señor. Aunque Éxodo nos dice que había gente diciendo que estaban enojados y reclamando, porque al ver el primer obstáculo ellos estaban diciendo: nos has traído a morir a este lugar, porque no había suficiente lugar en Egipto, y nos has traído para que muramos aquí. Dios tiene que mostrarles que Dios está con ellos. Y el versículo 29 de Hebreos dice que ellos pasan el mar rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Fue el final del ejército de Faraón. Ellos tuvieron que confiar en el Señor al cruzar este lugar. No fue un lugar como una excursión, divertido tener que pasar entre aguas. Solo imagina esto: un muro de aguas a este lado, otro muro de aguas a este lado, y un camino largo que debes recorrer.
No sabes en qué momento estas aguas pueden caer sobre ti, pero se te ha dicho que es el Señor quien nos está guiando. Y aunque veamos estos muros a nuestro costado, ¿no?, nosotros necesitamos mirar al Señor y confiar en el Señor. Eso es lo que ellos deben hacer. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Hay días en nuestra vida que vamos a atravesar muros así. Quizás ahora mismo estás atravesando un camino así, con muros de peligro sobre tu vida y no sabes qué hacer. Confía en el Señor. En su providencia no te ha traído hasta este lugar para que todo acabe y colapse todo en tu vida. En la providencia del Señor, aún estos muros tienen propósitos. Solo debemos confiar. Ellos pasaron entonces, por tanto, por este lugar como por tierra seca, y fueron librados. Y quienes no fueron librados fue el ejército de Faraón. Ellos perecieron, recibieron la justa retribución a su accionar, a su acción contra Dios. En segundo lugar, en estos versículos nosotros podemos ver las decisiones de la fe que nos llevan a apreciar a Dios antes que a las posesiones. Primero nos lleva a obedecer al Señor, a confiar en Él. Ahora nos lleva también a apreciar a Dios antes que las posesiones. Los versículos 24 al 26 dice esto. Utiliza una palabra, rehusar. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Una de las cosas que vemos aquí en cuanto a apreciar a Dios antes que las posesiones es que rechazamos el prestigio del mundo. Es una de las cosas claras que podemos ver en la vida de Moisés. Mirando su propia vida, cuando él fue llevado a la corte y ser educado como príncipe, puedes imaginar la vida que él tenía allí. Puedes imaginar la niñez, la adolescencia y la juventud de este hombre viviendo como príncipe. ¿Crees que había algo que él deseara que no tuviera? ¿Crees que le ha faltado algo en su vida en cuanto a cosas materiales? ¿Puedes imaginar la vida de un príncipe? Nosotros soñamos, ¿no? Bueno, no sé si todavía siguen soñando con una vida perfecta donde no tengamos que preocuparnos de las necesidades, porque son las necesidades las que nos fatigan. Pero soñamos con una vida perfecta. Puedes imaginarte, esta era la vida perfecta. Él era príncipe. Y como príncipe, bueno, ha sido instruido en las artes, la ciencia, la lengua de este pueblo. Ha ido a la mejor universidad. Tendría los mejores maestros. La biblioteca más completa estaría a su disposición. Obviamente todo esto ligado a la idolatría allí en Egipto. Pero su vida era perfecta. Pero ya maduro, él se enfrenta con una decisión, con una elección. Dice el versículo 24, por la fe cuando él había crecido, se negó a ser llamado el hijo de la hija de Faraón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que él empezó a odiar a su madre sustituta, la hija de Faraón? No quiere decir esto, que negarse a ser llamado hijo de la hija de Faraón, no quiere decir que él odió a esta mujer.
esta mujer le mostró un gran amor y aprecio y cambió las circunstancias de su vida, le salvó la vida. ¿Crees que él sería mal agradecido en no amar y apreciar a esta mujer? No. Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice que se negó a ser llamado el hijo de la hija de Faraón? Lo que quiere decir es que él está renunciando a todos los privilegios que un príncipe podría tener. Eso es lo que está diciendo. No está despreciando a esta mujer. Posiblemente ama mucho a esta mujer, que fue su madre. Pero él, lo que está diciendo la Biblia es que él prefiere negarse y dejar todos los privilegios que como hijo de la hija del faraón él pudiera tener. ¿Por qué lo hace? ¿Se va a aferrar al prestigio del mundo y abandonar el llamado de Dios? La Biblia nos dice, no puedes servir a dos señores. Vas a terminar odiando a uno y, amando al otro, pero no puedes amarlos a ambos. Es aquí donde Hebreos está diciéndonos que él rechaza los honores del mundo y elige escuchar el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque cree en este llamado. Él va a intercambiar lo que puede ver por las cosas que no ve aún. Lo que él puede tocar y mirar van a ser intercambiados por promesas, por cosas que él no puede ver. Prestigio, éxito son muy tentadores. La mayoría de la gente vive toda su vida persiguiendo estas cosas. Pero él prefiere dejar todo esto, su condición de príncipe, para terminar viviendo como esclavo, dejar el palacio para vivir en el desierto, identificarse con los oprimidos y dejar su relación con los opresores. ¿Por qué lo hace? Si lo único que él tiene es promesas, un plan, una tierra, un reino, un Dios, todas son promesas. Promesas que vienen desde sus antepasados, Abraham, pero él entiende que hay cosas más valiosas que estas cosas que él puede tocar y puede ver. Así que Moisés en este momento va a confiar en el Señor. Y el versículo que hemos leído, él dice, porque entiende, ¿no? Va a dejar todo esto, porque él está escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entiende que hay mayores riquezas que las que él puede ver. Las promesas del Señor son mayores que las cosas que él puede tocar y palpar en este lugar. Y va a elegir, dice inclusive, vivir los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tiene puesta la mirada en el galardón. Así que él va a tomar una decisión en su vida, radical en su vida. Va a elegir un tesoro más maravilloso, más grande. Inclusive los discípulos, en Mateo 19:27, ellos se enfrentan a una decisión crucial en su vida. Mateo nos cuenta y dice, entonces respondiendo Pedro le dijo al Señor, ¿no? Porque se han ido varios, el Señor los ha confrontado a esta muchedumbre que los ha seguido y varios se han ido, ¿no? Y Pedro le dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Aunque Pedro no está muy consciente de su pedido, él va a recibir lo que su maestro recibió. Lo que su maestro ha recibido de sus enemigos. Persecución, porque su reino no es de este mundo. Pedro va a recibir lo que su maestro ha recibido. Desprecio, porque no es el rey todavía entronizado.
Y aunque su pregunta, bueno, es legítima, diciendo, nosotros lo hemos dejado todo, a diferencia de estos que se están yendo, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué pues recibiremos? Hebreos diría, bueno, los vituperios de Cristo. Eso vamos a recibir de este mundo, porque su reino no es de este mundo. Esto es precisamente lo que el Evangelio nos demanda, hermanos. Negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirle al Señor, para ponernos en sus manos. Eso es lo que demanda la Biblia. Eso es lo que Moisés está entendiendo en su propia vida. Dejar todo esto para seguir al Señor. No es simplemente no dejar unas cuantas cosas, porque eso no hace Moisés. No es que él va a dejar por un tiempo, como la historia de una alcaldesa de una ciudad en los Estados Unidos, que dice que ella, para entender las necesidades del pueblo donde ella era alcaldesa, ella decide, bueno, ir a vivir en un condominio, ¿no?, ahí popular, tomar una habitación y vivir, bueno, con los mismos peligros, con las mismas necesidades de la gente a quienes ellos gobernaban, para conocer, ¿no?, las necesidades de las minorías. Pero va por un tiempo. Pero esta alcaldesa conservó su moderno departamento, conservó todas sus posesiones, conservó todo lo que tenía, porque solamente su intención era, por un tiempo voy a ir a ver las necesidades, ¿no?, de estas personas, para entenderlos. Cuando ella cumplió este tiempo, dice que dejó el barrio pobre y, bueno, volvió heroica y aclamada, volvió a sus labores y a su departamento y a todo lo que ella apreciaba. Pero Moisés no hizo esto, y menos nuestro Señor, que dejó toda la gloria, se despojó de toda su gloria para vivir entre nosotros, para compadecerse de nosotros, para acercarse a nosotros. Vemos, por tanto, en la vida, en las decisiones de este hombre, preferir las riquezas del Señor a las riquezas de este mundo. ¿Qué es lo que tú prefieres? ¿Qué es lo más valioso en tu vida? Hay un dicho entre los americanos que dice que siempre hay tiempo para las cosas que amamos. ¿Tienes tiempo para adorar al Señor en la soledad de tu habitación todos los días? ¿Tienes tiempo para escuchar al Señor a través de su palabra todos los días? ¿Tienes tiempo para servir a tu prójimo, principalmente hablándoles del Evangelio todos los días? ¿O vas a responder como muchos respondemos? No hay tiempo. Nunca alcanza el tiempo. Estamos tan ocupados que no alcanza el tiempo. Si recordamos este dicho, siempre hay tiempo para las cosas que amamos. El problema no está en la falta de tiempo. El problema está en aquello que amamos. Y si no hay tiempo para servir al Señor en nuestra vida, es muy probable que no amamos de verdad al Señor como nosotros decimos. Es muy probable que nos estamos engañando. Y como esta alcaldesa, solo queremos probar un poquito a ver de cómo se vive como creyente. Solo queremos probar un poquito a ver cómo es vivir sin que haya problemas y Dios tenga que bendecirnos. Probar un poquito cómo es estar entre los menos afortunados, para luego dejar y volver allá a lo que amamos. Así como Abraham
Bueno, vimos que él estaba totalmente convencido que las riquezas del Señor son más valiosas. Porque si su tierra todavía hubiera sido valiosa para Abraham, dice la Biblia que él tenía tiempo para regresar. Y Moisés tuvo todo el tiempo para volver y decir: me he equivocado, aquí están los esclavos, los he traído otra vez, quiero seguir siendo príncipe. Pero no lo hizo, porque él entendió y encontró aquello que todo creyente creo que ha encontrado: el tesoro más grande, que es Cristo. Así como en la parábola, este hombre vende todas sus cosas porque ha encontrado un tesoro más grandioso, más valioso. ¿Has encontrado a Cristo? ¿Cristo es lo que más amas en tu vida? ¿Cristo es la razón de tus acciones y decisiones en tu vida? ¿O todavía hay una lucha en esta balanza entre las riquezas del Señor y, bueno, las riquezas de este mundo? ¿Es lo que más amas? No solamente es dejar estas riquezas y abrazar al Señor, sino que abrazar al Señor va a significar, como dice el versículo, preferir los vituperios, preferir ser maltratado, insultado y despreciado, y tenido inclusive por un tonto, por haber dejado tanta seguridad por algo que solo son promesas. No solamente es dejar, sino es sufrir las consecuencias de dejar estas cosas. Hermanos, necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos de Cristo en nuestras vidas, que nos ayude a apreciar más su belleza, que nos ayude a apreciar más su presencia, que nos ayude a apreciar más el lugar que Él ha prometido, en el que vamos a vivir por siempre, más que cualquier cosa. Toda nuestra vida se trata de decisiones. ¿Tomas estas decisiones confiado en el Señor? ¿Obedecer al Señor antes que a Faraón? ¿Apreciar al Señor antes que las cosas? Pero si algo vemos en la vida de este hombre es eso. Moisés no tuvo el privilegio de entrar a la tierra prometida. Nos cuenta la Biblia que él pudo ver de lejos nada más este lugar. No se le dio el privilegio de habitar en este lugar, que era una pequeña muestra de la verdadera tierra prometida. Solo pudo ver de lejos, así como Isaac, así como Abraham, así como Jacob, sus antepasados. Él solo pudo ver de lejos. Y eso es también lo que nosotros vemos desde lejos. Allí está la tierra prometida. Allí es el lugar donde vamos a vivir con el Señor. Pero todavía no. Todavía estamos aquí. Aún no. Pero pronto vamos a estar en este lugar. Pronto viviremos en ese lugar. Narnia es uno de los libros que me gusta mucho y mi hija Rosita creo que ha leído unas 3 veces este libro. Hemos leído con mi hijo Andrés varios, porque es una serie de libros y hemos leído varios de ellos, hemos leído con él. Y una de las, el final de Narnia me emociona mucho, ¿no? Al final los personajes de Narnia van a morir en un accidente de tren. Han vivido tanto entre la realidad y entre aquello que parece irreal. Cuando van a Narnia, ellos viven un lugar, ¿no?, muy lindo y maravilloso. Y aunque enfrentan problemas, pero es lindo y maravilloso. Pero han vivido tanto entre esta realidad, ¿no?, y
su realidad y la realidad de Narnia, que al final cuando ocurre el accidente y ellos mueren, entonces se preguntan ellos, ¿no? Le preguntan a Aslan el león, le preguntan, ¿es real? Hemos terminado nuestra vida en el mundo, ahora vamos a vivir en lo irreal. Ellos se preguntan si lo que han sufrido, el accidente que han sufrido, es de verdad real, o es que otra vez van a empezar otra aventura, y ellos se están preguntando, ¿es real? Y Aslan le dice, ahora empieza la verdadera realidad, ahora es cuando va a empezar. Se han terminado los sueños, se han terminado las aventuras, se han terminado todo lo que han vivido, hablando de todo lo que ellos han vivido, como niños en Inglaterra, viajando a Narnia, volviendo y todas las aventuras. Aslan les dice, eso era lo irreal. Se han terminado todas esas aventuras y todas esas cosas se han terminado. ¿Para qué? Para dar paso a la verdadera realidad. Porque a partir de ahora van a vivir la verdadera realidad. Efectivamente han muerto, pero ahora van a vivir la verdadera realidad, donde cada día es una nueva aventura, donde cada día es más maravilloso, donde cada día es diferente al día que han vivido, que es maravilloso, cada día es más maravilloso. Ahora van a vivir conmigo por siempre y siempre, pero cada día será más lindo al día anterior. Creo que eso es lo que han entendido Abraham, Moisés y muchos más. ¿Has entendido eso? ¿Entiendes eso? Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo. Pero queremos, Señor, pedirte que tú puedas ayudarnos, Señor, a vivir de esta manera, Señor. A apreciarte, Señor. A estar dispuestos, Señor, a obedecerte, Señor. Aún, Señor, si toda nuestra realidad y todo nuestro mundo, Señor, nos llaman a despreciarte. Nos enseñes, Señor, a apreciarte y a amarte, Señor, sobre todas las cosas, Señor, como tú debes ser amado, Señor. Aún, Señor, si en medio de nosotros tenemos tentaciones de cosas, Señor, que los demás aprecian, Señor, y aman, y quieren, Señor, cautivarnos, Señor, te ruego que nos ayudes a apreciar, Señor. Nos ayudes a ver, Señor, así como dice Hebreos, Señor, estando inclusive dispuestos a sufrir los vituperios de Cristo por algo mucho más maravilloso, algo mejor. Y sabemos, Señor, que esto va a llegar el día, Señor, que podamos estar en tu presencia, Señor. Se van a acabar los sueños, se van a acabar, Señor, las historias, para dar lugar a la verdadera realidad, donde cada día va a ser más maravilloso que el día anterior. Cada día nuevo va a ser una delicia, Señor, totalmente diferente al anterior. Y esa delicia, Señor, sabemos que es porque tú vas a estar allí y vamos a poder habitar por siempre y siempre. Ayúdanos, Señor, a mirar de esta manera, Señor, nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.